Muy buenas tardes, queridos maestros. Bienvenidos sean todos a esta última fecha de nuestro querido curso virtual sobre estrategias para el desarrollo de competencias de comunicación a partir del análisis de evidencias, como hemos estado desarrollándolo en las semanas que nos han precedido. Sean bienvenidos todos. Hoy día tenemos una invitada muy especial, una invitada que ya conocemos, que nos ha estado acompañando en estas semanas pasadas, y justamente va a abordar un tema muy bonito, un tema que a veces tal vez no lo abordamos a profundidad, ¿no? Y que sí merece la pena trabajarlo desde nuestro nivel primaria, para fomentar en ellos ese amor a la poética, el amor a la literatura. Bien, estamos ya recibiendo los primeros saludos de algunas maestras, por ejemplo, de Miss Elizabeth Escobar Ríos, Lili Catari, el profesor Paulino Domínguez Reyes. Ya nos están dando sus saludos. Muy contentos de tenerlos con nosotros. Karencita, buenas tardes, también estamos conectadas con Karen, a ver, para poder estar hoy día teniendo esta reunión que nos va a permitir fortalecernos en este tema tan importante, pero que también implica digamos, el trabajar con algunas estrategias que hoy día vamos a poder aprender. Hemos querido cerrar este curso de esta manera, abordando este tema. Karencita, a ver, parece que hay algunas dificultades con la cámara. Mientras tanto, seguimos recibiendo saludos. Anoten, por favor, sus nombres, desde dónde nos están acompañando. Ya tenemos 27 personas en sala. También nos saluda Miss Mariela Peña Luyo, que todas las semanas nos ha estado siguiendo. Bienvenidos todos. Es un tema muy importante, muy interesante también. Igualmente, hola, Mari. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo con todas estás? las personas Buenas que ya están tardes. conectándose aquí. Bueno, con unos pequeños problemitas de conectividad. Siempre Creo pasa. que ya esto es un tema recurrente y bueno, y todas las maestras también lo vienen viviendo día a día en sus interacciones con sus niños. A veces Ya la está. tecnología nos juega algunas pasaditas, pero ya estamos acá. Como tú Exacto. lo has mencionado, ya estamos pues en la parte final, la recta final del curso. Han sido 12 semanas de mucho aprendizaje y esperamos pues que las maestras puedan volcar todas estas experiencias compartidas con sus niños, ¿no? Ponerlas en práctica, que es justamente el propósito de este curso, ¿no? Aportar a esa labor pedagógica y que esto redunde pues en los aprendizajes de nuestros niños y niñas, ¿no? Exacto, sí, Karen. Con esa finalidad fue justamente pensado, planteado, elaborado y preparado con mucho cariño, justamente pensando en ese fortalecimiento que como maestros todos necesitamos desarrollar en la práctica, ¿no? Entonces siempre es necesario recordar algunas estrategias que nos puedan ayudar, y esperamos que en el transcurso de este curso, en estas 12 semanas, ustedes hayan podido sentirse fortalecidos y que las estrategias que se han desarrollado les puedan estar sirviendo ya en su trabajo con sus estudiantes, ¿no? Que por ellos es que también lo hemos pensado. Karencita, estamos teniendo saludos de algunos colegios, por ejemplo, de Miss Doris Casas, que siempre nos acompaña. Buenas tardes, nos saluda, es del Colegio República de Costa Rica, de acá en nuestro UGEL. Miss Elizabeth Escobar Ríos, del Colegio 1038 María Parado de Bellido, bienvenida maestra. También de Emma Tambra, de Java Brick Gaer, también nos está saludando. Muy contentos de tenerlos, aunque también un poco Mari, por la hay que despedida hacerles, del curso. sí, más bien hay que hacerles recordar también a los que están inscritos en el curso que puedan concluir con sus actividades en la plataforma Moodle. Es muy importante, ¿no?
cerrar ciclos, ¿no? Como todo lo que emprendemos, siempre es bueno concluirlo. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros niños también, ¿no? Todas las cosas que iniciemos, concluirlas. Y justamente, pues, este curso tiene una parte también asincrónica, ¿no? Que se da a través de la plataforma Moodle, con algunas actividades que son sencillas, son muy sencillas, no es nada complicado. Entonces, las invitamos a que puedan ir completando las actividades y de tal manera que puedan, pues, al final acceder a su certificación y también consolidar todos los aprendizajes que han venido recibiendo durante estas 12 semanas. Así es, Karencita, sí, no dejar de participar. Miren, ya estamos terminando hoy en esta reunión virtual conjunta, ¿no? Sin embargo, tenemos toda la semana que sigue hasta el siguiente martes para poder ir culminando las últimas sesiones que les queden. Sin embargo, tal vez también, Karen, creo que podríamos, tal vez eso lo vamos a mencionar al finalizar la reunión para ver si es que a los maestros que todavía les falta completar algunas tareas que hayan quedado pendientes, tal vez poder abordarlo y dejarle tal vez unos días más, ¿no? También nos hubiera gustado dejarle mucho más tiempo, ¿no? Pero habría que ver también. Vamos a terminar de comentarlo al finalizar la reunión, ¿no? Uh-huh. Bien. Tenemos entonces, creo ya, son 4 y 8 minutos, ¿no? Si hay algunas sesiones que están manifestando que tienen algunas dificultades, vamos a ver qué es lo que ha pasado y las vamos a estar resolviendo hoy día más tardar o a más tardar mañana, seguramente ya están resolviéndose si es que hay alguna dificultad. Vamos a revisarlo en la parte técnica. Muy bien, creo que Karen, podríamos ya estar presentando a nuestra ponente, nuestra querida amiga que nos va a acompañar hoy día. A ver si puede prender su camarita. Ya han visto el post seguramente por acá, por las redes. ¿Cómo estás, Lee? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente acá en la UGEL 3, a todos los profesores que están conectándose, a Karen, a Mari, ¿no? Un abrazo cordial y bueno, para poder compartir el día de hoy todo lo referente a la creación literaria. Claro, sí, para recordar también a los amigos que nos están viendo, Liz Sandra López Castro, que es nuestra ponente, ella es magíster en literatura infantil y juvenil, es mediadora lectora, es tallerista y también difusora de la narrativa y de la poesía. Es una maestra muy dedicada y también miren todo lo que ella también difunde la literatura, difunde la poesía, todo lo que justamente estas competencias conjugan y completan, ¿no? Entonces yo creo que quién mejor que ella podía estar acompañándonos hoy justamente con este tema que ella ama, domina y es su pasión, por lo que nosotros ya la conocemos. Y vamos a comentarle al final algunas cositas muy importantes también y bonitas que tal vez ustedes puedan tener la oportunidad también de disfrutarlo junto con ella. Vamos a verlo también al finalizar. Karencita, creo que podríamos estar comenzando, ¿sí? Para avanzar. Ya. Sí, ahí ya tenemos varios maestros de varias escuelas, luego vamos a estar dando los saluditos. Creo que bienvenida, te dejamos, bienvenida nuevamente y te dejamos en el uso de la palabra para que compartas con todos los colegas. Bien, gracias. Sí, ahí parece que hay alguna dificultad, me parece, técnica, Lee, ¿ocurre? Para iniciar desde la primera diapositiva, parece que se necesita ubicar en la primera diapositiva. A ver, mientras que Lee va observando ese tema, vamos a ir dando algunos saluditos a los maestros que ya están con nosotros.
del Colegio Alfonso Ugarte, de acá, la UGEL 03, Marta Rebasa nos saluda. También Miss Yanina Zabaleta, del Colegio 1088, Francisco Bolognesi, ¿no? También de Ancash, Yungay, bienvenido, maestro Hugo Gregorio Pampa, Yanak, también nos está acompañando. Miss Gloria Lorenzo le manda un saludo, excelente maestra, Lee, lo máximo, nos dice. Sí, conocemos mucho de su labor y de su experticia y de la pasión que tiene por la literatura y cómo ella lo difunde, ¿no? De qué maneras tan bonitas y tan didácticas también. Clarita Edelmira Barturén, del Colegio 117, también nos saluda, del Colegio Nuestra Señora de la Paz, también. Bienvenidas, maestros. Creo que ya, Lee, ahora sí, podríamos continuar. Parece que ya se han solucionado algunas dificultades que teníamos al inicio. Muy bien. Lee, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan allá? Sí, te escucho muy bien. Ya, ahora sí creo que podríamos estar comenzando. ¿Te parece? Sí. A ver, vamos a... Estoy escuchando un eco también. No, te escucho bastante bien, Lee. Creo que podrías continuar. A ver. Hola. Hola, hola. A veces... A ver, ¿me indica si se puede visualizar ahí la primera diapositiva? Sí, estábamos visualizando la primera diapositiva, pero ahorita se ha cerrado. A ver. No sé. Bien, seguimos recibiendo saludos, muchos besitos también, muchos corazoncitos, muchos likes. Misbet Sabe Kidú también nos saluda desde el Ugel de Pomabamba. Erasbit Luz Carranza Vidal también nos está saludando. Muchas gracias. Nos aclara Java Brick Gaer, nos dice ella es perdón, su nombre es extranjero, es de Uruguay, nos dice, yo soy de Uruguay. Sería importante saber si también está acá en Lima o desde allá nos está visualizando. Sería importante, Java, que nos pudieras comentar. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Ahora sí, Lee, creo que sí se puede visualizar. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, voy a agrandar la imagen. ¿Me indica si se puede ver bien? Ya, okay, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, te dejo entonces. Chao, listo. Cualquier cosita me vas avisando también, ¿ya? Por si acaso. Bien, bueno, sabemos que todos tenemos esas situaciones a veces con la virtualidad, que a veces se nos congela la pantalla, ¿no? Y ahí, frente a eso, el profesor también tiene que ir viendo qué opciones puede ir teniendo, ¿no? Bueno, como ya lo dijo Mari el día de hoy, voy a cerrar este círculo o esta propuesta que se planteó en la UGEL 3 sobre las videoconferencias planteadas en las estrategias del desarrollo de las competencias de comunicación a partir del análisis de evidencias, ¿no? Y el cierre va a ser con un aporte muy importante que no podemos dejar de lado frente a todo el trabajo de la comunicación, a toda la relación comunicativa, social y artística que realizamos con nuestros niños, en este caso de primaria, como son los textos literarios. Los textos literarios son parte de nuestra formación. Desde pequeños nosotros tenemos esa formación de haber escuchado una canción, de haber hecho alguna oración de pequeños, de haber tenido quizás alguna historia especial que nos contaban. Ese bagaje que se tiene ayuda a construir nuestra experiencia lectora. Entonces, ¿cómo dejar de lado la literatura dentro de todo el desarrollo de la comunicación? Imposible. Bien, como ya lo mencionó, yo soy magíster de literatura infantil, juvenil y mediación y animación a la lectura, y también mediadora de lectura y docente como ustedes. Y ahí dejo mis redes sociales para que podamos nosotros comunicarnos y seguir creciendo y compartiendo experiencias. Bien, el día de hoy voy a compartir principalmente 4 estrategias vinculadas a la creación sobre la ensalada de cuentos, dando forma a la poesía, narrar por escrito desde un personaje y creando poesía al estilo de
Pero además van a haber algunos aportes adicionales a los cuales les pido que presten atención y vayan tomando apuntes de cómo lo podrían adaptar a su realidad. Frente a ello, frente al trabajo del día de hoy, que es la creación, que es tan difícil, ¿no? No es una situación en la cual simplemente nos sentamos un día y decimos, hoy día, en este momento, voy a crear, perdón. No es así, ¿no? Tiene que haber varios elementos que ayuden a esa creación. Uno de ellos es la lectura. Por ende, van de la mano, son fundamentales para poder generar el segundo, que es la escritura. Una persona, mientras más va leyendo, tiene mayores opciones de poder tener mayor bagaje y poder construir su estilo de escritura. Frente a ello, vamos a tener 2 puntos en cuenta. En relación a la lectura, Daniel Penat, como una novela a la cual les invito a que vayan revisando también ustedes, porque el docente sigue leyendo, sigue investigando, nos habla sobre la lectura y nos dice lo siguiente. Debemos nosotros, cuando queramos hacer ese acercamiento a la obra literaria, llámese poema, llámese cuento, llámese retahíla, llámese novela, en fin, no provocar una explicación de vocabulario o solo un análisis o una valoración, ¿no? Sino que debemos de tener en cuenta que esta literatura es un despertar de la curiosidad. Y esa curiosidad se va haciendo poco a poco, no se fuerza. Leer y leer y leer hasta crear una confianza, hasta que se abran esos ojos, hasta que se alegren, hasta que crezca la pregunta, nazca la pregunta y se arrastre otra pregunta y exista otra posibilidad por la curiosidad que tenga el lector, en este caso el lector infantil. ¿Dónde podemos encontrar mayor información sobre este tema? En el texto Como una novela de Daniel Penat. Los invito, por favor, en verdad, a revisarlo. Y él también ha sido docente como nosotros. Bien, ahora, el otro ámbito que va de la mano con la lectura es la escritura. Y tenemos que citar a una de las bases de esta propuesta de escritura en los niños, escritura creativa, que es Gianni Rodari, quien plantea en Gramática de la Fantasía lo siguiente: provocar. ¿Qué provocaremos? La escritura. Pero hay un acápite en el cual hace mención que podemos, por ejemplo, provocar hipótesis fantásticas. La pregunta siempre cuestionadora frente a lo que queremos hacer o lo que podemos realizar. Este es un pasaje del libro Gramática de la Fantasía en la cual explica una posible estrategia a utilizar en un momento de creación. Y recordemos que Gianni Rodari también era docente como nosotros y el punto fundamental por el cual él comienza a generar estas creaciones cortas de cuentos es para motivar a sus niños. De la misma manera que nosotros queremos motivarlos, él también. Pero en este caso, él propone, por ejemplo, en hipótesis fantástica, tomar el sujeto Reggio Emilia y el predicado volar. ¿Qué pasaría si la ciudad de Reggio Emilia volase? Tomemos el sujeto Milán y el predicado rodeado por el mar. ¿Qué pasaría si de repente Milán se encontrase rodeada por el mar? Situaciones que podemos nosotros generar, lanzar al ruedo y ver qué produce en los niños y qué hipótesis fantásticas ellos podrían plantear. Ahora bien, tenemos ya claro estos 2 elementos que de la lectura y de la escritura no podemos desvincularnos, tenemos que ir de la mano. Pero, ¿qué falta? Falta ese clima importante para poder escribir, para poder despertar la creatividad, donde tienen que primar 2 elementos, la libertad y el respeto a las ideas. Nosotros, cuando escribimos, compartimos parte de nuestra experiencia, parte de nuestra propia inventiva. Una partecita de nosotros se va en un escrito. ¿Y cómo nos sentiríamos si al momento de que alguien más lo está leyendo, recibe un juzgamiento, recibe solamente un pero? Eso, fíjense, cómo puede influir en la manera que más adelante va a escribir el niño o la niña.
Entonces, esa situación tenemos que manejarla con pinzas, con mucho cuidado, porque es algo personal. Con la escritura estamos hablando no de algo que haya recordado, de algún tema que haya tenido en algún momento. Es la práctica de su propia comunicación. Por ende, hay que tratarlo con mucho respeto y con mucho cuidado. Tener mucho tino al momento de poder dar nuestros aportes. Ahora, frente a los aportes, hay otro fundamental que debemos de tener en cuenta. El docente comparte alguna obra, cuento o poema de su autoría. Un docente, para poder aportar frente a la obra de un niño, también debe de escribir, porque de su propia experiencia va aprendiendo él, y por ende puede dar recomendaciones más coherentes y lógicas. Un docente tiene que ser un modelo y guía. Pongo un ejemplo, Francisco Izquierdo Ríos. Francisco Izquierdo Ríos fue docente del nivel de primaria, peruano, conocido por su obra El Bagrecico. Un viejo bagre, de barbas muy largas, decía su voz ronca en el penumbroso remanso del riachuelito. Yo conozco el mar, cuando joven he viajado a él, he vuelto, y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro, contorneándose orgullosamente. Los peces, niños y jóvenes, se miraban y le escuchaban con admiración. Ese viejo conoce el mar. Tanto oírlo, un bagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. Este texto es un clásico de la literatura infantil y pertenece a Francisco Izquierdo Ríos, un escritor y un docente. Pero no es el único caso que tenemos. También hay que reconocer a Heriberto Tejo. Heriberto Tejo, un docente también de aula, que en el caso yo estoy poniendo acá un ejemplo, Animalario. Y Animalario es un texto en verso, desde la A a la Z, que trata de animales, diferentes animales de nuestro país. Y en la dedicatoria él menciona, dedico a este texto, esta obra, a mi nieto. Para mi nieto Ricardo, que empieza a descubrir el mundo. Sapo peruano. Soy el sapo de la selva, vivo oculto entre las sombras. Y si un insecto se acerca o se para en una hoja, ¡zas! En un lengüetazo me lo zampo y a otra cosa. Heriberto Tejo, Francisco Izquierdo Ríos. Docentes, como nosotros, que han formado la escritura a partir de ¿qué? De su lectura constante. Por ende, tenemos estos dos ejemplos que nos deben ayudar a saber que nosotros también no tengamos miedo y cojamos el lápiz o el lapicero o el teclado y comencemos también a escribir. Bien, la primera estrategia que quiero compartir con ustedes. Hacemos ensalada de cuento. El objetivo de esta estrategia es poder mezclar en un solo texto algunos personajes que hayan sido relevantes de nuestra lectura. Nosotros tenemos una experiencia, una trayectoria lectora. Mientras vamos leyendo cada una de esas obras, cada uno de esos personajes que se va quedando en nuestra mente, va siendo un grato recuerdo. Por ende, lo tenemos ahí como posibilidad, lo podemos emplear en algún momento para poder usar como personaje, respetando siempre y cuando sus características originales. En este caso, podríamos considerar alguna de estas obras. Paco Yunque, de César Vallejo, Cholito en los Andes Mágicos, de Oscar Colchado, y Ruxi, El Espíritu de la Selva, de Carlota Carvalho, ¿no? Bien, como decía, es necesario nosotros que conozcamos esas obras, las recordemos con los chicos, las caractericemos a los personajes. Para ello podríamos usar una ficha de personaje que ya hemos visto en sesiones anteriores también, y poder tener la idea clara de cómo era ese personaje. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo puedo utilizarlo? ¿Cómo puedo hacer que se junte con el otro personaje de la otra obra? ¿En qué ambiente será? Si cada uno pertenecía a un ambiente diferente, ahora ¿en qué ambiente los pondré? Pero siempre debo de saber cómo llegaron ahí. También lo debo de haber pensado, ¿no? Entonces, todo ese proceso que yo voy teniendo poco a poco de inventiva va de la mano del docente, quien va a tener que crear un ambiente de respeto,
amabilidad y confianza, para que se sienta libre de poder escribir, sin temor de que alguien pueda decir después, esto no está bien, sin temor a las burlas, y simplemente quiera seguir moviendo la mano para crear su cuento. Y sí, es fundamental crear esa posibilidad de que ellos quieran espontáneamente expresar y desenvolverse con sus ideas. Bien, como decía hace un momento, es importante generar cómo se van a encontrar los personajes, en qué momento participarán, quién ingresará primero, quién ingresará después, qué pasará, quién tomará la palabra primero, sobre qué tema tratará la palabra, ¿no? Toda esa construcción se puede hacer a partir de unas preguntas. Acá dejo un listado de algunas preguntas que nos podrían ayudar o, si no, orientar no solo a nosotros, los docentes, sino a los niños que van a comenzar a escribir. Sería importante también que en ese momento de creación, el docente a la par también esté haciendo su creación. Y él también pueda dar algunas ideas y se sienta parte del grupo escritor. Así como habían escritores que se reunían y hablaban de sus obras y hacían esas tertulias, famosas tertulias, ¿no? Literarias, pues crear también ese ámbito de que él también es parte de los escritores y puede ir dando respuesta el docente a partir de lo que va a ir creando, ¿no? Para que ellos también se sientan en confianza y puedan también aportar y crear y decir sus ideas con libertad. Acá tenemos preguntas como, ¿qué les sucede al inicio? ¿Qué problema deben enfrentar los tres personajes? ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? ¿Cómo serán nuestros personajes? Ponemos los nombres de los personajes y describimos algunos de ellos, ¿no? Para poder tener ahí un bagaje de información que luego poco a poco comencemos a usar en el momento indicado cuando comencemos a crear nuestra historia. Luego, cuando ya comenzamos a contextualizar, muchas de esas respuestas que hemos utilizado en la etapa de planificación, las vamos a ir empleando y es crear como un rompecabezas, es formar un rompecabezas, comenzar a darle una forma, una lógica, según como el autor lo quiera, lo proponga, ¿no? De todas esas piecitas que vendrían a ser las respuestas. Y él va encontrando poco a poco ese sentido que quiere transmitir con su obra. Entonces, respondemos las preguntas y luego vamos a ir colocando poco a poco a esos personajes dentro de la construcción que se va realizando, ¿no? Sin olvidar que debe haber un momento importante que es el conflicto, el que se va a ir presentando en la obra. Ese conflicto que va a ser el momento de quiebre, de impacto, de tensión y que a partir de ahí causa en el lector el interés de seguir leyendo para saber qué pasa. Entonces, fomentemos eso, que busquen nuestros chicos ese momento o esa situación que nadie esperaba que suceda, pero todos queremos saber qué va a continuar. Es importante saber que siempre pasamos por constantes lecturas de lo que vamos haciendo y vamos revisando lo que estamos escribiendo. Por ende, hay un momento en el cual tenemos que ser nosotros muy coherentes con lo que en verdad transmite nuestra historia, nuestro cuento, nuestro relato, ¿no? Nuestro microcuento también, porque quizás al comienzo hacemos cuentos muy pequeños. Tiene que haber un sentido, una coherencia, no tiene todo estar descabellado. Y eso lo va a ir ganando ¿con qué? Con el uso ordenado de la palabra, en el caso de la forma de la construcción y el uso de los signos de puntuación, que le van a ayudar a poner pausas necesarias para que él mismo comience a ordenarse. Con el pasar de los años, el escritor va a comenzar a hacer uso de algunas técnicas según lo que él va leyendo de otros escritores. Hay escritores como Saramago, que escribe una oración de líneas y líneas, pero es su estilo, que se da a partir de muchos años de haber leído muchas obras. Nuestros niños en esa etapa de formación sí requieren tener esas pautas de orientación, pero recordemos que la forma en cómo le digamos aquellas recomendaciones deben de tener mucho cuidado para no atacar a ese escritor que están haciendo. Recuerden que la inventiva ya viene en el chip de los niños y no podemos nosotros sesgarlo con alguna propuesta quizás normativa. ¿Ok? Vemos qué es lo que queremos ganar.
¿Qué es lo que queremos nosotros en verdad obtener? Creaciones que nos dejen ahí cautivados por lo que estamos encontrando y que ellos también se sientan a gusto por lo que van haciendo. Entonces, fijemos cómo debemos de brindar nuestros aportes o recomendaciones. Bien, acá una orientación que nos puede servir, pero son orientaciones para que él pueda también hacer su propia autoevaluación de cómo va. Y que poco a poco puede ir mejorando, puede ir aumentando alguno de estos criterios a su favor, como son el uso de la secuencia creativa en la creación, el título relacionado con el cuento, ¿no? Quizás hay algo de intriga en el título, provocar que ahí. Para ello mostraremos algunos títulos antes para que pueda tener una idea y no sea un título tan directo. Luego, ver las oraciones que se han elaborado tengan un sentido completo y no deje alguna idea suelta. También revisar el uso de los puntos, las comas y los otros signos de puntuación. Y en este caso, explicarle por qué. No solo imponerle que debe de usar. En el caso de los signos, nos ayudan a hacer aquellas pausas, si vamos a leerlo, para poder respirar, ¿no? Tomar un poco de aire y luego prepararnos a lo que viene, la siguiente acción. Para ello sirven estos signos. Y no solamente, no, porque tiene que estar acá, porque acá ya corresponde. Eso no es una explicación, ¿no? Acá hay algunas orientaciones que nos podemos ver con los chicos al momento de hacer la revisión de sus propias creaciones. La escritura toma vida cuando se comparte. Cuando yo comparto mi texto, mi obra, yo, como dije hace un momento, estoy entregando parte de mí, ¿no? Esos momentos, ese tiempo que yo le he dedicado, esa historia quizás está basada en algún personaje que tiene algo que ver con mi vida, con alguna persona importante. Entonces, yo al leerlo, espero, primero, respeto por el otro. Segundo, espero alguna recomendación amigable, ¿no? Algún aporte, algún consejo, alguna sugerencia, alguna quizás comparación con otra obra que se haya leído. Puede ser muchas cosas. Pero lo que principalmente voy a tener en cuenta es que estoy entregando en ese momento de socialización algo que yo he creado. Qué importante, algo que yo he formado. Creaciones que pueden servir de modelo. Para ello hay que tener en cuenta algunos escritores. En este caso, Gianni Rodari, nuevamente lo menciono porque es muy importante tenerlo en cuenta y podemos utilizar el texto Ascensor para las Estrellas. Ascensor para las Estrellas, y lo podemos encontrar en este enlace que lo dejo acá, en la diapositiva. Gianni Rodari, como dije, también docente como nosotros, tenía mucha inventiva para poder hacer sus creaciones, y yo voy a leer solamente algunas líneas de este texto que estaba compartiendo para que nosotros lo podamos entender. A ver, me indica si se puede visualizar. Ahora, ¿cómo sí, vamos? Sí, ok. Sí, muy bien, entonces ya he ingresado a la página. Si lo tienes, Mari, la diapositiva, puedes sacar el enlace para pasarlo por el Facebook y también los profesores lo puedan tener y ya así van ampliando su bagaje literario. Bien, Ascensor para las Estrellas. Esta es una recopilación planteada, propuesta por el programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima, donde podemos encontrar varios textos interesantes de diferentes escritores. Bien, Ascensor para las Estrellas. Cuando Romulito tenía 18 años, entró a trabajar como mozo en la pizzería Italia. Le encargaban los servicios a domicilio. Durante todo el día corría arriba y abajo por las calles y escaleras.
llevando en equilibrio bandejas cargadas de deliciosas pizzas, bebidas, papas fritas y otros comestibles. Una mañana telefoneó a la pizzería el inquilino 14 del número 103. Quería una pizza napolitana y una bebida grande, pero inmediatamente, o por lo hecho por la ventana, añadió con voz ronca el marqués Venancio, el terror de los mozos a domicilio. El ascensor del número 103 era de aquellos porvidísimos, pero Romulito sabía cómo burlar la vigilancia de la portera, que dormitaba en su mostrador. Logró meterse en el ascensor, cerró la puerta, pulsó el botón del 5º piso y el ascensor partió crujiendo. Primer piso, segundo piso. Después del 4º piso, en lugar de aminorar su marcha, el ascensor la aceleró y cruzó el rellano del piso del marqués Venancio, sin detenerse. Y antes de que Romulito tuviera siquiera tiempo de asombrarse, toda Roma yacía a sus pies y el ascensor subía a la velocidad de un cohete hacia un cielo tan azul que parecía negro. Con la mano izquierda continuaba sosteniendo en equilibrio la bandeja con su misión, lo cual era más bien absurdo, considerando que alrededor del ascensor se extendía ya a los 4 vientos el espacio interplanetario, mientras la Tierra, allá abajo, al fondo del abismo celeste, rodaba sobre sí misma, arrastrando en su carrera al marqués Venancio, que estaba esperando la pizza napolitana y su bebida grande. ¡Córcholis!, exclamó. ¡Estamos aterrizando en la luna! ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Los famosos cráteres lunares se acercaban rápidamente. Romulito corrió a apretar alguno de los botones de la caja de mandos con la mano libre, pero se detuvo. ¡Alto!, se dijo antes de pulsar un botón cualquiera. Reflexionemos un momentito. Examinó la hilera de botones. El último de abajo llevaba escrita en rojo la letra P, que significa planta baja, o sea, la Tierra. ¡Probemos!, suspiró Romulito. Pulsó el botón de la planta baja y el ascensor invirtió inmediatamente su ruta. Pocos minutos después, volvía a atravesar el cielo de Roma, el techo del número 103, el hueco de las escaleras, y aterrizaba junto a la conocida portería, donde la portera, ignorando aquel drama interplanetario, seguía dormitando. Romulito salió precipitadamente, sin detenerse siquiera, para cerrar la puerta. Subió las escaleras a pie. Llamó al número 14 y escuchó, cabizbajo y sin respirar, las protestas del marqués Venancio. Pero, bueno, ¿dónde te has metido en todo ese tiempo? ¿Sabes que desde que he ordenado esta maldita pizza napolitana y bebida grande han transcurrido 14 minutos? Sí, Gagarín, hubiera estado en tu lugar. Habría tenido tiempo de ir a la luna. La construcción de las ideas presentadas entre ir a hacer un ascensor hasta las estrellas, lo que va pasando con el pequeño personaje, Romulito, lo que va pasando con Venancio y la idea de el papel que él cumple, ¿no? Poco a poco nos va dando una construcción a partir de las oraciones, como veíamos acá, oraciones simples, oraciones básicas, pero claras para poder ser entendidas e ir siguiendo rápidamente las acciones. Una posibilidad para poder compartir y seguir aprendiendo de escritura con una obra Ascensor para las Estrellas de Gianni Rodari. Muy bien. Ahora, otro aporte que nosotros debemos de tener en cuenta es cómo podemos vincular nosotros a la poesía con nuestros estudiantes. La poesía como creación artística que tiene en forma concreta al poema, que es lo que nuestros chicos escriben, tiene unas características fundamentales. Una de ellas es la musicalidad. Frente a ello, nosotros hemos tenido esa cercanía con el ritmo, la rima fluida, escuchar la armonía de los sonidos, los estribillos que se van repitiendo constantemente, ¿no? Y le van dando una sonoridad que nos ayuda a crear en la memoria un recuerdo o un significado. Esa es una de las características fundamentales que tiene la poesía, ¿no? Presentados a través de los poemas. Y recalco esta idea porque muchas veces nuestros chicos dicen, he hecho un poema.
No he hecho una poesía. La poesía es el arte. El poema es lo que ellos realizan a través de la construcción de sus estrofas, que están planteados en una unidad más básica, que son los versos. ¿Bien? Bien. Tenemos acá un poema de Cintia Landa en una antología de textos de poemas peruanos. Pajarito. Paja, pajatero, tero. Pajarito carpintero. Pica, pica, tero, tero. Pajarito picotero. En la característica de la musicalidad que vimos hace un momento, vemos con este ejemplo ese reconocimiento del sonido y la repetición que va memorizando y dando vuelta en nuestra cabeza. Pero muchas veces nosotros estamos quizás así encasillados en la idea de encontrar siempre todo un significado con palabras que conozcamos y que estén en el diccionario. Pero la poesía permite que estos términos ayuden a dar un significado de constancia y sonido, como en el caso de este pajarito puede provocar al picotear constantemente la madera y crear un sonido. Esa posibilidad que nosotros hacemos de construir el significado es como también lo obtenemos cuando lo crean las palabras, lo tienen las palabras. Solamente que debemos de darnos cuenta y prestar mucho oído a lo que tenemos al frente. Aguacerito, de Gaby Arce. Aguacerito de las alturas, aguacerito cordillerano. Aguacerito del cielo bajas, trayendo flores para el verano. ¿Cómo te quieren nuestros trigales? ¿Cómo te esperan los animales? Aguacerito, aguacerito, danos tus aguas poco a poquito. Uso de diminutivos que ayuda a enternecer un poco más la idea del recorrido del agua y de cómo va poco a poco rondando y dándole vida a esa naturaleza, y que la ilustración también nos ayuda, ¿no? Versos muy cortos, elaborados, pero que también tienen esa musicalidad en el poema. Vistiendo y desvistiendo los días, de Rosa Serna Guardia. Al lunes le quito la capa, que al martes no se la pude poner. Al miércoles le doy los zapatos, que el jueves los usa al revés. Al viernes le pongo el sombrero, que el sábado no quiere llevar. Y al domingo lo visto de gala, con capa, zapatos y sombrero a la vez. Otra característica fundamental cuando hablamos de la poesía para los más pequeños es la brevedad y la sencillez, en el sentido de que puede haber una construcción, sí, pero con unos términos que estén cercanos al vocabulario que está comenzando a apropiarse el niño. Por ende, podemos citar un ejemplo, que es El sol quería bañarse. Desde el título, El sol quería bañarse, ya estamos entrando a otro plano del lenguaje que nos permite a nosotros jugar con los sentidos, jugar con las ideas. Ya no solamente esquematizarnos de que, no, alguien, un ser humano, es el que puede bañarse, o un animal. No, en este caso le damos vida a otros elementos de la naturaleza. El sol quería bañarse, de Salvador Madariaga. El sol quería bañarse porque tenía calor, llevaba el calor por dentro. La luna se lo advirtió, pero él no le hizo caso, ni siquiera lo escuchó, porque el calor que tenía le nublaba la razón. Y al caer de la tarde se tiró al mar y se ahogó. El cielo se puso negro, el mar se oscureció. Las estrellitas lloraban, lágrimas de compasión. Tan solo la luna en el silencio, tan serena se quedó. No os asustéis, les decía, que no hemos perdido el sol. Mañana de mañanita saldrá de otro rincón, más fresco que una lechuga, con el baño que se dio. Y a la mañana siguiente, sonriente, salió el sol. El cielo se puso alegre, el mar de gozo bailó. Las estrellitas se reían del susto que el sol les dio. Y la luna, satisfecha, en su cuarto se durmió. El sol quería bañarse. Se muestra como un poema narrativo, donde poco a poco nos vamos pasando el tiempo del día y el tiempo de la vida del sol, de la oscuridad a la luz. Ahora, otro elemento fundamental y que cuesta trabajo también poco a poco ir
entendiéndolo y también empleándolo, es la estética literaria. Los poemas despiertan sensaciones. Podemos nosotros, al momento de leer un poema, poder sentir un olor, poder sentir una textura, percibir a partir de la información que se muestra o las palabras o los significados, poder construir otros significados, ¿no? Para ello, tengo acá un poema de Isabel Freire de Matos, Mangó. Mangó. En el cucurucho de un árbol frondoso vivía un mangó. Vestía de oro como el girasol. Vivía un mangó. Lo mecía el viento, lo arrugaba el sol. Vivía un mangó. Cantaban los niños con alegre son. Vivía un mangó. Que caiga el mangó con fuerza en la O. Vivía un mangó. Y esa forma de exaltar o resaltar la idea es para poder en nuestro esquema, en nuestra mente, ¿no? Poder tener en la memoria fotográfica esa idea que nos puede llevar a sentir el olor del mango, al recordar el sabor del mango, a la constancia y la forma también de pronunciarlo, ¿no? De emitir el sonido de esta fruta. Bien, cuando hablábamos de esta segunda estrategia que nos hace cita a cómo nosotros podemos provocar esa creación literaria, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que lo vamos a hacer a través de ¿qué? De las formas, de la libertad y de la simbología. Vamos creando símbolos a partir de lo que vamos a ir elaborando. Y para ello vamos a explorar en los autores base, ¿ok? Cuando hablamos de la poesía brindada en formas, no podemos nosotros dejar de nombrar a Guillaume Apollinaire. Invito a las docentes que busquen información de este autor, Apollinaire, ahí está su nombre, su apellido, porque es considerado uno de los precursores de los caligramas. ¿Ok? Acá tenemos un caligrama en forma de caballo que él elaboró. ¿Y por qué es importante reconocer las fuentes? ¿Por qué es importante reconocer las bases? Para saber que muchos de los textos que nosotros utilizamos como creaciones artísticas, las estrategias que tenemos, algunas sí son elaboradas directamente para que lo hagan los niños, pero otras pertenecen a movimientos literarios, ¿no? Y nos ayuda a tener un mayor bagaje de información para poder proponerle a los niños. Entonces, la propuesta ahora es elaborar dentro de un momento un caligrama, ¿no? Ver, pero conociendo de dónde provienen los caligramas. Entonces ahí les invito para que revisen información sobre Guillaume Apollinaire. Ahora bien, si nosotros vamos a crear un caligrama, vamos a darle forma a un poema, tenemos que saber en qué momento podríamos exhibir nuestro poema. En este caso podríamos generar una situación como la del Día del Logro para poder evidenciar esos poemas en forma de caligrama, ¿no? Que sean caligramas. Lo podemos hacer a través de diferentes lecturas previas, ¿no? Diferentes posibilidades de creación, como por ejemplo imágenes que ellos puedan ver y que luego puedan buscar poemas que sean que hablan del mismo tema, ¿no? Imágenes como el gato, la mariposa, una mujer embarazada y buscar poemas también que tengan esta vinculación, ¿no? Para un trabajo inicial y un trabajo básico. Más adelante ya puede ir empleando el niño otra forma que represente lo que el contenido de su poema dice. Es importante también formularnos preguntas que nos ayuden a vincular ese texto poético que ya teníamos elaborado con la forma que queremos darle, ¿no? Encontrarle ese sentido, comentar ese sentido que le estamos dando a la creación, explicar, ¿no? Las ideas, los objetos, los seres que vamos a emplear y que suceden ahí. Vamos a ir utilizando esta información, vamos a leerlo en voz alta, estos textos, vamos a ir leyendo y releyendo textos que nos ayuden a enriquecer nuestro bagaje, ¿no? Y es muy importante la visualización del escritor. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero darle una forma a lo que estoy haciendo, entonces en mi poema que estoy construyendo, que luego será un caligrama, debo de emplear muchos elementos que puedan
construir luego una imagen, por ejemplo, sustantivos como sol, luna, planetas, o tierra, o agua, y que luego pueden ser representados, ¿no? Elementos que luego para él sea fácil que luego los pueda representar con un dibujo, ¿no? En un dibujo, en una silueta. Acá algunos casos, por ejemplo, Mi pequeño tesoro, Mariposa y El gato de mi casa. Mariposa de Federico García Lorca, El gato de mi casa de Eliseo Diego y Mi pequeño tesoro de Solé Jiménez, ¿no? 3 posibilidades que se les puede brindar a los niños para poder acercarse a la poesía. Y también acá tenemos 3 caligramas que pueden también hacer una relación entre el texto poético y el caligrama. El uso de la palabra y la forma como elemento que prima. Podemos tener nosotros también quizás una variedad de poemas, ¿no? Para poder darle la posibilidad al niño de que pueda ir eligiendo alguno cuya temática o cuyos elementos mencionados en el texto le atraen más y que a partir de ahí él pueda comenzar a crear. Y es necesario leer con ellos esos poemas. Algunos casos, como La ardilla de Amado Nervo, He venido por la senda de Juan Ramón Jiménez, El caracol y la tortuga de Heriberto Tejo, Nada más de Marilena Walsh, ¿no? Son algunos de los poemas que podrían darse, pero también encontramos una gran variedad de antologías poéticas que podríamos utilizar para poder enseñarle a los niños. Podemos ir leyendo los textos, podemos ir revisándolos en altavoz para que puedan tener esa cercanía. Y a partir de ahí comenzar ellos a elaborar su caligrama de alguno que le haya gustado, ¿no? Realizan el caligrama siguiendo una secuencia de producción que ya conocemos nosotros como los procesos didácticos: planificación, textualización y revisión. Concluida esa elaboración, que tuvo que tener un proceso de cuidado primero del texto, de la palabra, y luego de la construcción en forma. Son 2 procesos que se deben de valorar, donde debe de primar la creatividad. Posterior a ello, ¿no? Se pueden compartir esos trabajos también, leerlos y visualizar sus caligramas. Ahora, tenemos un ejemplo donde encontramos las 2 posibilidades. La primera, que es la construcción de la palabra, del poema, en versos, como este caso de Estrella. Luz brillante parpadeante, aunque te encuentras distante, iluminas la noche con tu fulgor brillante y guías a los caminantes con tu fulgor brillante. Este poema que se muestra en una estrofa y con 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, lo mostramos al otro lado, pero ahora ya en una reinscripción ya de forma de estrella, ¿no? De esta manera, para poder ir leyéndolo, si seguimos la secuencia lógica de la escritura, nosotros también de izquierda a derecha, ¿no? Y bueno, vamos a ir bajando siguiendo la alineación que se va brindando. Este es un ejemplo básico, ¿no? Donde el elemento resaltante en el poema es el mismo que se va a resaltar en la figura o en la ilustración. Pero, ¿qué pasa en la virtualidad? ¿Qué pasa cuando ya los tiempos cambiaron y usamos nosotros los medios digitales? Podemos tener acá un uso a través de aplicaciones. Este es un verso que he elaborado que dice lo siguiente: en la noche del suspiro de sangre. Cada uno de nosotros tiene un escritor por dentro. Lo que debemos de hacer es darle la posibilidad de salir a flote. No tengamos miedo de nuestra propia palabra, ¿no? Porque es parte también de lo que nosotros poco a poco hemos comenzado a leer y luego queremos comenzar a escribir. Bien, este verso que he elaborado lo he plasmado en un caligrama donde vemos al lado izquierdo algunas palabras que estaban en este verso, como noche, suspiro, sangre, y algunas están, si se dan cuenta, colocadas con un tipo de letra diferente, con un color diferente. Tiene la silueta de un rostro. ¿Y por qué tiene la silueta de un rostro? Y ahí jugamos con la interpretación también. Llevamos a un plano mayor.
Ya no necesariamente como en el caso anterior, que es para el pequeño, que hay la similitud del concepto de estrella con el de la silueta de estrella. Ya pasamos a una etapa más elaborada, quizás, en la cual ya hay uso de otros elementos. Y eso lo podemos lograr utilizando esta aplicación, ¿no? Worrar. Voy a compartirla con ustedes. Y si la tenemos, también la podemos ir pasando por el Facebook, esta aplicación, para que la puedan ver ellos mejor. A ver, un ratito. Ok, bien. Para poder ingresar a la página debemos de tener acceso con nuestra cuenta, ¿no? Nos creamos nuestra cuenta con un correo Gmail y luego vamos incorporando en estos espacios nuestras palabras que queremos que estén dentro de del poema, ¿no? Primero creamos el poema. Recuerden que la base es un poema en formato convencional, por decirlo así, ¿no? Y ponemos acá color, ¿no? Podemos utilizar acá vida. Estoy colocando algunas palabras, ¿no? Que pueden estar incluidas en el poema que yo quiero proponer, ¿no? Y acá menciono cuántas veces quisiera que se vayan repitiendo estas palabras dentro de mi poema. Y acá hay algo importante, que en esta aplicación también mi estudiante está teniendo la posibilidad de tener esa inventiva, de darle mayor carga de significado cuando mencione una palabra y diga que quiere que se repita más veces. Quiere que se repita o se mencione más veces para que en el lector o que le da más fuerza a ese significado, le da más potencia a esa palabra. Y también el juego de los colores, por ejemplo, usar un color llamativo y rojo para poder resaltar la idea, o quizás utilizar un negro como la oscuridad, como una noche, como una tristeza, también lo puede ir haciendo, ¿no? Utilizando nuestras aplicaciones. A ver. Listo. Y de esa manera yo puedo también ir haciendo el cambio de letra, quizás una letra más notoria, más amplia, más grande, y otra letra quizás más pequeña, ¿no? Y de ahí voy a comenzar a visualizar mi trabajo, ¿no? Son algunos casos. El uso de las siluetas también te lo proporciona. No sé si lo podemos ver acá, ¿no? Si yo quisiera siluetearlo de alguna forma en especial, podría yo ir incorporando alguna ilustración, cargándola a esta página, ¿no? Pero también esta aplicación, como les digo, es muy entretenida para los niños, les agrada bastante, y para los adultos también, porque vemos que los significados seguimos utilizándolos y dándole potencia a las palabras a partir de estos elementos que queremos resaltar, ¿no? También por ahí voy a dejarles un enlace de un tutorial que pueden ustedes revisar para que puedan, a ver si lo pueden tener. A ver. Mari, si lo puedes, lo compartes, te he mandado el tutorial. Ya, un ratito, vamos a verlo. Para ayudar a ellos. Sí, para que puedan ellos tener el tutorial de cómo poder usar esta aplicación también. ¿Sí? Ok, y bueno, esta aplicación también yo la he elaborado, la he empleado con mis estudiantes de segundo de secundaria, y este es a partir de una lectura de un poema que se llama La Fuente, de Luis Calderón Albarracín, dentro del proyecto Las Rutas Literarias del Perú. Un estudiante se inspiró para poder hacer esta creación, y ahí aparece constantemente la fuente, porque es uno de los elementos más resaltantes turísticos dentro de Tacna, y la manera de cómo le ha dado las formas de las manos y el corazón al medio, bajo la explicación, ¿no?, de creación que da el niño, es porque la fuente era una forma de mantener el corazón entre las manos o de unir a las personas, porque era un lugar de encuentro familiar. Y fíjense qué interesante
esa lectura que da el propio autor, el autor del caligrama. Fíjense qué importante entonces le da esa interpretación, ese plus de significado, el empleo de un caligrama. Bien, hasta este momento hacemos una pausa para poder realizar algunas preguntas o algunas dudas. Lee. Sí. Sí, mira, tenemos un comentario de la maestra Mariela Peña. Ella nos dice, ¿no? Es bastante didáctico trabajar los caligramas con los niños y adolescentes, pues desarrolla mucho la creatividad, pues se parte de una idea básica y la desarrollamos a través de la poesía, ¿no? Es lo que nos comenta Miss Mariela. ¿Qué le podrías comentar tú o agregar a su idea? Porque pues es también muy cierto lo que ella nos dice, ¿no? Sí, como ya lo hemos estado viendo, y con el último ejemplo que he puesto de la fuente, ¿no? De la creación de mi estudiante, vemos que también hay una explicación adicional que él va proponiendo por su propia inventiva. Y sí, acá está, ¿no? No solamente es la creación del texto poético que está ahí, que lo podemos ver entre las palabras que se van usando, ¿no? Porque también, al igual que el ejemplo de la estrella, había una construcción en verso, pero luego tenemos acá esta forma. ¿Y por qué las manos? Si me habla de una fuente. Bueno, quizás la fuente no la pudo representar, pero para él sí tiene esa simbología. Y la poesía, como justo lo menciona la colega, tiene esa representación también simbólica, ¿no? Ese uso del juego, de los significados, de las palabras, ¿no? Y que debemos de fortalecer en ellos. Si bien es cierto, no está quizás vinculado directamente con lo que pensamos que es el trabajo del área de comunicación, ¿no? El desarrollo y la forma de cómo plantear las ideas coherentemente, ¿no? Pero nosotros también usamos en nuestra vida diaria significados de manera múltiple. Y esta forma, ¿no? El uso de los caligramas es un gran aporte, ¿no? Y no solo para los niños, sino también para los grandes. Y no solo para aquellos que quizás no tienen la habilidad, quizás los que eran con mayor destreza, ¿no? Fina, tenían unos mejores caligramas. Vemos que la virtualidad nos está ayudando también a los que no tenemos tanta habilidad quizás para dibujar o para escribir, para poder hacer también estas creaciones, ¿no? Y por qué no pensar, quizás, no hacer una antología como convencionalmente la hacemos, sino una antología a partir de caligramas, ¿no? Sería otra posibilidad. Y eso es lo que un docente va viendo, ¿no? O sea, ya le doy otras posibilidades a mis estudiantes, otra amplitud para que ellos puedan también despertar ese interés, siempre partiendo de qué, como veíamos hace un rato, de la creación poética, en este caso, este poema de la estrella, básico, fundamental, para luego pasar a la otra etapa ya de la forma, ¿no? La simbología que le queremos dar. Bien. Correcto, muy bien. Bien, Lee. Hasta el momento, ningún otro comentario, más bien hay saludos y felicitaciones por las buenas estrategias que estás compartiendo con todos los maestros. Creo que podemos seguir. Muy bien. Bien, continuamos entonces compartiendo. Y ahora, narrar por escrito desde un personaje. Imaginemos que estamos nosotros en la historia o estamos comenzando a escuchar una historia y estamos sentados en un ladito, ¿no? Y comenzamos a contarle a alguien que está a nuestro lado, ¿no? Es como si estuviéramos así dentro de la historia, pero vamos a contarla, ¿no? Pero quien está contando es otro personaje, ¿no? Entonces, en ese caso nos volvemos partícipes de esta inventiva y tenemos que tratar de hacer la narración respetando lo que está pasando. ¿Será posible? ¿Cómo lo narrará otra persona? ¿Cómo lo narrará el niño? ¿Cómo lo va a narrar la niña? Esa es una gran posibilidad también que le podemos dar a los niños cuando comiencen a hacer sus creaciones literarias. Esta estrategia narra una historia desde la perspectiva de un personaje que ellos elijan, que ellos deseen, que consideren. Nuestros estudiantes eligen a uno de los personajes de un cuento y vuelven a contar la historia, pero desde su punto de vista, desde el punto de vista del otro autor, pero que entienden que tiene características específicas también. No es que le van a cambiar de la noche a la mañana la forma de ser de ese otro personaje.
Consideraciones necesarias que hay que tener. Cada estudiante es particular, por lo tanto su aprendizaje, ¿no?, y su forma de hacer las cosas va a ir cambiando en diferente tiempo, diferente ritmo. Hay que estimularlos para que se sientan bien con sus logros y sus posibilidades de avance. Es importante animar y estimular a que participen, estén esmerándose y tengan esa apertura positiva, focalizando aquello que han hecho bien y orientando para aquello que pueden mejorar. Necesitamos crear un clima de reflexión. Bien, los docentes realizan preguntas que ayuden a orientar cómo vamos a poder hacer esta creación a partir de la visión de otro personaje. Se puede usar, por ejemplo, un texto conocido que todos hayan leído, ¿no?, como El vuelo de los cóndores, de Abraham Valdelomar, y poder narrar la historia desde otra persona, desde otro personaje que ha estado ahí vinculado. Y cómo, desde su perspectiva, pudo contarse la historia. Si un personaje ha estado muy alegre, muy feliz, muy contento, pero otro personaje ha pasado por muchas penurias, muchas tristezas, la forma de cómo contar la historia, la forma va a ser más lenta, más triste, más detallada, tal vez por aquel que la vivió de manera muy penosa. Va a haber más adjetivos alegres y vigorosos por aquel que ha vivido muchas experiencias buenas. Fíjense, el matiz de la historia va a cambiar. Aunque puedan tener el mismo título, puede haber unas orientaciones diferentes. Y eso hay que pedirle al niño que haga, que aprenda a poder hacerlo, que se sienta coautor de la obra, que tenga la posibilidad de mostrar la obra desde otro ángulo. Y aquí es necesario que nos acerquemos a los estudiantes, que el perfil de los personajes participantes, ¿no?, en la obra hay que ir reconociendo, hay que ir analizándolos, hay que ir animarlos a tomar apuntes para que después elaboremos en otros cuadros un cuadro de perfiles de los personajes que podemos usar y ver y seleccionar ahí en ese cuadro, como este de acá, cuál de esos personajes yo podría utilizar, ¿no? Con cuál de estos personajes creo que puedo yo alinearme o interesarme para poder darle una secuencia desde mi creación, ¿no? ¿Qué personajes nos cuentan la historia? ¿Cómo es el personaje elegido? ¿Qué nos cuenta la historia? ¿En qué persona nos contará la historia? ¿No? Entonces, esas ideas son las que pueden abrirle el camino al escritor, en este caso, al niño. Esta textualización, esta etapa de creación, es un momento de creación importante, porque ahí va a poder el niño utilizar aquellas respuestas que formuló en las preguntas anteriores, en el cuadro de perfiles, va a poder recordar ideas, va a poder quizás comenzar a sentirse en el papel de ese personaje que ha elegido, que no necesariamente es el que estaba contando la historia, y darle esos aportes adicionales para darle ese sello de ese personaje. Y siempre recordando y respetando características del personaje, no cambiándolo. Porque si cambiamos el personaje, las características del personaje, entonces mejor usamos otro personaje, ¿no? Mejor creamos otro personaje. Socializamos lo producido. Siempre, como ya hemos dicho desde hace un momento atrás, es necesario que el texto se pueda difundir, ¿no? Si bien es cierto, no podemos quizás publicarlos todos, pero sí podemos mostrarlos en otros medios, podemos usarlos compartirlos a través de la palabra, ¿no? Con los docentes y con los propios compañeros. Quizás poder hacer unas tarjetas quizás de felicitación, porque ya es un primer escrito, tu primera obra, ¿no? Tu primera creación, que a partir de esta, ¿cuántas más puedes tener? De la misma manera que nosotros hacemos una lista, ¿no?, de obras leídas, también podemos ir haciendo una lista de títulos escritos, ¿no?, para que pueda ir poco a poco teniendo conciencia y respeto a lo que él mismo está escribiendo. Bien, esta fue otra estrategia sobre la construcción de la historia, pero vista desde otro personaje. Es como cuando estamos viendo algo y hay 3 o 4 personas y cada uno cuenta su versión de los hechos. Algo así. Bien, Mari. Hacemos otra pausa. No sé si hay algún saludo, algún anuncio, algo que decir, compartir. Sí, Karencita tiene una intervención de las maestras. A ver, Karen.
Hola, hola. Sí. Lee, tenemos una pregunta aquí en el chat del Facebook. Está la maestra Eni Merino, que nos pregunta si estas estrategias se pueden aplicar para estudiantes del nivel inicial. ¿Qué le podemos responder? Bueno, si nos estamos dando cuenta, estas estrategias están haciendo uso de la palabra, ¿no? Que el propio niño comience a utilizar la palabra para construir. En el caso del caligrama, vemos que ya hay una ilustración que se va a formar, una silueta que se va a formar, pero con todas las palabras que aporta el niño en su creación, ¿no? Lo que podríamos provocar con los estudiantes, con los niños de inicial, sería creaciones, pero a partir de imágenes que ellos puedan ir utilizando, dándole un orden, ¿no? Poder quizás dar diferentes ilustraciones, ¿no? Dibujos, y que ellos puedan comenzar a leerlos y a partir de ahí encontrarle una secuencia propia en su construcción y puedan ellos hacer su propia creación. El otro caso, por ejemplo, de la poesía. La poesía se vincula principalmente con los sonidos. Por ejemplo, el niño que pueda crear, imagínate, tengamos un poema donde hay momentos en algunos versos con palabras pequeñas en diminutivo y otros momentos en las palabras que suenan o tienen signos de exclamación que hacen que parezcan más grandes en sonido. Podemos hacer que ellos lo representen quizás con movimientos, con saltos, con palmadas, que representen de la forma que ellos puedan aquello que están escuchando, porque recordemos que la musicalidad también pueden ellos representarla, y es una de las características de los poemas. Ellos pueden hacer quizás una secuencia, ¿no?, de sonidos, donde puedan dar sonidos más agudos, sonidos más fuertes, ¿no?, más toscos quizás, que ellos vean que así se puede representar quizás alguna de las palabras que estaba en el poema que estaban leyendo, ¿no? Y como dije hace un momento, también pueden ser con el uso de algunas imágenes para ellos comenzar a crear sus secuencias narrativas, ¿no? Bien. Gracias, Lee. Sí, también tenemos comentarios de la maestra Silvia Rafael, que dice que es muy interesante y muy didáctico lo que estás compartiendo, que va a ayudar mucho a nuestros niños y niñas para que desarrollen su creatividad, y te está agradeciendo bastante. Creo que podemos continuar. Lee, muchísimas gracias por tus respuestas. Ok. Bien, a ver. Ahora sí quisiera que por el chat comiencen a participar cuando ustedes, cuando se les solicite, ¿ok? Bien, como se han dado cuenta en esta charla, les he estado diciendo algunos nombres, algunas páginas, que ya por parte del docente es ya una curiosidad. Yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer. Buscar, averiguar, indagar. El maestro nunca termina de aprender y siempre tiene que compartir. Así que los invito también a buscar a esta persona, ¿no? A Luis Pesetti. Es argentino y también comparte mucha información sobre la lectura en los niños, ¿no? En niños en primera infancia. Lo pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ¿no? Y poder seguir sus inventivas, ¿no? Sus propuestas. Bien, un día estaba compartiendo un poco, viendo ahí en las redes sociales y encontré una propuesta que él hizo en este video, ¿no? Que se titula Juegos poéticos con sonidos y sabores. Dentro de esta propuesta, de este video, habían varias más. Así que ahí está el dato, ya es función de ustedes buscarlo, ¿ok? Bien, y compartirlo con más colegas. Bien, ¿qué proponía? Construir 2 columnas, una donde tengamos sonido y quienes lo producen. Por ejemplo, la voz de mi mamá. Sonido, acá una forma de representarlo, la voz. ¿Y quién lo produce? Mi mamá. ¿Correcto? El silbido del abuelo. Sonido, silbido. ¿Y quién lo produce? El abuelo. ¿Ok? El susurro de mi mente. Acá hay un poquito más poético, ¿no? Susurro, sonido, mente. ¿Quién lo produce?
Bien, acá tenemos esta columna. ¿Ok? Bien, pero aparte también Luis Pesetti nos proponía hacer una columna más de tiempos, pero los tiempos podían ser expresados de diferentes maneras. Todos los días, hoy, siempre, mañana, siempre en la madrugada, cada que llegaba de viaje, al atardecer, en la noche. Dentro de 5 años, en fin, son diferentes maneras de representar el tiempo. ¿Correcto? Hasta ahí tengo 2 columnas de información que me va a servir dentro de un momento. No se olviden, ¿ah? Ahora, ¿qué he hecho? He dividido. Donde tenía 2 columnas, he dividido sonidos y he dividido quiénes lo producen. ¿Correcto? Los he dividido y están ahora en 3 columnas. El maullo de mi gato al atardecer. El zumbido de una abeja un verano. ¿Correcto? Ya los he dividido y tengo 3 columnas. Ahora, ¿qué hago? Comienzo a jugar, como dice acá, juego poético con sonidos y sabores y tiempos. En este caso, el fragmento hablaba de esta estrategia. Bien, ¿qué quiero que realicemos? Comencemos a hacer construcciones de esta columna, de la columna 1, luego la 3 y después la 2. A ver, repito. Seleccionemos alguno de estos sonidos. Luego, cualquiera de los, quien lo produce. Y por último, cualquiera de los tiempos. ¿Ok? Indistintamente, no le encuentres un sentido. Haz una forma. Construye tú un propio significado. Atrévete a destruir lo convencional, ¿ok? Así que los invito a que hagan eso y puedan ir colocando por el chat sus versos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es la construcción de versos, utilizando primero elementos de la columna 1, luego de la columna 3 y luego de la columna 2, indistintamente, ¿ok? Nos tomamos unos minutos y quiero ver por lo menos algunos escritos en el chat del Facebook. Ajá, creo que ya están colocando por acá, ¿me parece? Sí, ya tenemos a una. El rugido de un arroyo en las noches. Ok, muy bien. Anímense, colegas, para poder ir comenzando a crear. Recuerden que no pueden hacer los mismos. Tenemos que ir combinando, tenemos que ir variando, por favor. Ok, vamos a ver. Tenemos otro, dice, la carcajada de mi madre en la mañana. Ok. Ya, acá no hay relación directa. No, sí había. Hay que combinarlos, ¿ok? Hay que variar, no hay que utilizarlo de manera horizontal, por favor. Vamos a ver, siguiente intento. A ver, tenemos otro intento de Jessie, dice, el zumbido de mis vecinos en las quincenas. Ya, ahí está, mejor, muy bien. Luego tenemos otro, Rocío nos dice, el sonido de una vaca hace 15 días. Carmen nos dice, el chasquido en 3 segundos de un loro. Dilosia nos dice, los truenos de mi mente en la noche. Los truenos de mi mente en la noche, ¿no? Los truenos, ¿qué tipo de pensamientos podré yo ir teniendo para poder sentir que son como truenos? Y los truenos, ¿cómo son? ¿Son fuertes o son dulces? ¿Son brillantes y me ciegan? ¿O son de una luz cálida o suave? ¿Se dan cuenta lo que podemos provocar nosotros con el uso creativo de estas palabras en construcciones diferentes a lo común? Bien, y el último, creo que hay uno más. Sí, tenemos varios. Es el cantar en la madrugada de los grillos. El mugir de mi mente al mediodía.
el mugir de una vaca en la mañana. Ese sería el último. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, lo que yo les presento ahora es una colección colectiva poética con el título de Los significados, las voces, los sentidos, la libertad. Lo que les he pedido a ustedes que hagan, yo también lo elaboré haciendo esa combinación, y es interesante cómo utilizar esas diversas palabras para poder darles quizás otros significados. Y muchas de estas nos permitirán también, y ahora les lanzo la pregunta, a partir de alguno de estos versos, ¿podríamos nosotros hacer el clic y despertar el interés para comenzar a escribir? ¿Y seguir escribiendo a partir de uno de estos versos? Quiero que vean ahora estos versos y por favor alguno diga cuál es el que le ha gustado. Imagínate que tienes que crear un poema y tienes que elegir como primer verso uno de estos que se te presenta. ¿Cuál elegirías? Repito, tienes que crear un poema y se te presentan estos versos. ¿Cuál elegirías para que sea tu primer verso? A ver, escríbelo en el Facebook. A ver. Ya están anotando. Sí. Deyanira Dávila nos dice, el canto de unas copas en las noches. El canto de unas copas en las noches. ¿No? También hasta ahí nos están planteando esa elección de Miss Deyanira. El profesor Dante Benítez, hace un momento, antes que tú nos dieras esta tarea, él escribió el latido del corazón en las noches y agrega también un comentario, dice que eso es semejante al tintineo de una campanilla, fragmentaba la ilusión de mi imaginación, nos dice el profesor Dante. ¿No? ¿Y cómo se acuerdan que hace un momento lo estábamos viendo? Decíamos que un docente, para poder proponer o revisar con el niño o la niña sus creaciones, también tiene que escribir, ¿no? Por eso es que los estoy invitando a que también ustedes hagan uso de esta posibilidad de crear, ¿no? Y veo que les está interesando, veo comentarios, veo algunas construcciones. Y tenemos que soltarnos en ese sentido, ¿no? Quizás en algunos aspectos somos muy parametrados, pero en este caso, la creación literaria nos da esa libertad. Aprovechemos ese espacio. Hay algunos más. Dice, la profesora Carmen Rubí Mejía dice, ha escogido el latido de las hojas de un árbol cada que llegaba de viaje. El latido de las hojas de un árbol cada que llegaba de viaje. También el profesor Dante nos vuelve a aportar su elección. Dice, el rugido de mis huesos en la tarde. La profesora Elizabeth Escobar dice, el ronquido de una tormenta durante la noche. La profesora Adriana Alcántara nos escribe, ¿no? La elección, el canto de mi amor siempre en la madrugada. Y nos damos cuenta cómo ya estamos haciendo uso de nuestra posibilidad de elegir y a partir de ahí construir. Qué importante es esa posibilidad. Y los invito a que ese verso lo guarden ustedes. Y si tienen posibilidad en algún momento de darse esos minutos de silencio y poder comenzar a escribir otros versos, continuación de que han elegido como especial, lo hagan y luego se lo comenten a sus estudiantes. Y sus estudiantes van a decir, mi maestra, mi profesor. Recuerden que ustedes sean también parte de ese círculo de escritores y no solamente sean el que va a orientar, ¿no? Pongámonos en el mismo papel de los chicos también. Muy bien. Creo que también hay dos más, ¿no? Sí, te los leo. Nos dice Miss Elizabeth Escobar, nos dice,
el ronquido de una tormenta durante la noche. Creo que eso ya los leí. La risa de tu corazón dentro de 5 años. Nos dice el profesor Jaime Nolasco, su director Jaime Nolasco. Qué bonito. Magdalena Marchena nos dice la voz de un hombre en la tarde. Mariela Peña Luyo nos escribe, dice, el susurro de la conciencia en la mañana con el maullo de mi mente al atardecer. Doris Casas escribe, la luna como el queso que vemos en la noche de luna llena. Interesantes. Bien, entonces vemos esta otra opción que no está dentro de las estrategias, son algunos elementos plus que están apareciendo y que creo que están provocando lo que se está buscando, ¿no? Que es despertar ese interés por los docentes para poder comenzar a escribir. Así que llévense su verso para que luego construyan su poema. Bien. Li, tenemos, para que no quede ninguna maestra hasta el momento que nos ha escrito, nos ha puesto del Colegio Canonesas de Arequipa, nos escriben su último aporte, dice, el candor del arroyo al amanecer. Listo, ya lo mencionamos. Muchas gracias. Bien. Continuamos entonces, ahora sí. Creando poesías al estilo de, en este caso ya pasamos a otra posibilidad de construcción poética y para ello vamos a tener que darle, ¿no?, al estudiante un verso, determinando de una o más palabras y que interrumpiendo a veces por puntos suspensivos capaz de estimular la creación poética, él pueda continuar, provocar en ellos resonancias diversas. Entonces, le doy algunas partes, pero le quito otras para que él pueda ver, bajo su inventiva, cómo podría modificar, ponerle finales, incluir al medio o comenzar algún poema ya preseleccionado. Para ello hay que provocar esa situación del encuentro afectivo con el estudiante, que se asocie, que se vincule con las vivencias y las cercanías que vamos a tenerle que mostrar, ¿no? Con el deseo del juego. Podemos utilizar quizás temáticas como la familia, mascotas, amigos o otros personajes, ¿no?, que puedan estar ligados a su propia experiencia y hacerlo un poquito más cercano esta construcción. Ya, no alejarlo de la letra, sino acercarlo. Por ejemplo, con respecto a lo que podríamos ponerle como un caso es, mamá, quiero decirte que, pero ahí, ¿con qué completaría? ¿Con qué aportaría? O a su padre, cuando estoy contigo, papá, siento, o ayudarle a expresar sus emociones con respecto al clima, con un verso generador como la lluvia que cae me provoca, y para ello provocamos la creación de figuras y el uso de figuras literarias trabajadas, como la personificación, la comparación y la hipérbole. ¿Ok? Que van a ir saliendo mientras uno va comenzando a jugar con la palabra. Quizás al comienzo el niño no sepa que esto es una comparación, una hipérbole, ¿no?, una personificación, porque eso ya es concepto de teoría literaria, pero sí comienza a darse cuenta de que está usando la palabra de una manera connotativa. Por ejemplo, si tomamos un tema de las mascotas, que quizás es un tema más cercano para él, para poder construir o completar algunas expresiones, donde pueda comparar, hacer hipérboles o personificación y generar versos, podría ser una opción, ¿no?, usar mascotas como elemento de construcción. Y podremos también nosotros, por ejemplo, dar este tipo de ejercicios. Este es un caso del poema de apoyo, Las cigarras. ¿Ya? Fíjense acá en la propuesta. En la propuesta hay vacíos. En el poema original lo tenemos todo completo. Cantan las cigarras en el naranjal. Frente a una ventana hay 3 arbolillos. Si no se han dormido, ya se dormirán. Cantan las cigarras en el naranjal. Cantan, espacio. Un sustantivo tiene que apropiarse de la acción del verbo cantar. En el ambiente que se va a realizar. Ya viene ahí la necesidad de un lugar. Frente a, ¿qué estaré mirando? ¿Qué estaré expectando? ¿Qué estaré observando? Tengo que proponerlo. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que alrededor de ese elemento A se encuentra? Poco a poco voy incluyendo. Yo tengo este poema completo, pero yo le doy solo estas posibilidades a él para que pueda completarlo.
O puedo mostrarle todo este poema primero para que sepa que tienen que utilizar palabras como sustantivos para poder darle significado a su propuesta. También otra forma más elaborada, ¿no? Donde ya tenemos una mayor cantidad de elementos, es, por ejemplo, este poema, ¿no? Versos generadores, se le llamará el poema completo que nosotros manejamos. Y los versos completos ya son aquellos donde él ha aportado, ¿no? Donde ha puesto. Perdón, los versos generadores son aquellos que tienen esos vacíos, esos espacios en blanco, que pueden ser ya completados con la inventiva de cada uno de los niños. Si bien es cierto, todos reciben los versos generadores, los versos completos nunca van a ser iguales entre sí, porque cada uno, según sus nociones de lector y sus creaciones también que tenga, su experiencia, va a ser quizás más imaginativo al crear. Una persona que más ha leído, vamos a notarle una mayor diferencia en su construcción. Así que esta posibilidad de estrategia de darle versos generadores, que puede ser a partir de un poema que nosotros seleccionemos y podamos nosotros sacar algunos términos que principalmente son sustantivos, y luego permitirle al niño que él pueda completar con algunos términos, nuevamente sustantivos, y luego compararlos con el original, y luego compararlos con sus compañeros, es otra posibilidad. Es otra posibilidad que nos permite también pedirle también y enseñarle poco a poco de lo que son las figuras literarias, como comparación, hipérboles y personificación. Ese es un cuadro que podría ayudar quizás a ver algunos criterios para analizar y compartir en el momento de socializar las creaciones. Su obra es creativa, uso adjetivos, sustantivos y verbos que le ayuden a construir todos esos significados. Los versos creados se ajustan moderadamente al tamaño de los otros versos. Los versos que han completado son claros y entendibles. El título está relacionado con el poema también. Todas esas ideas podemos ir viéndolas con él para que en su propia construcción se dé cuenta de que deben de estar ahí, ¿no? Deben de ser ideas eje para poder aportar. Eso es lo que debemos de tenerlo fundamentalmente claro con ellos, ¿no? Muy bien. Bien, esa es otra posibilidad, pero yo no quiero dejar la idea de que estos cuadros sirven para evaluar el trabajo. Recuerden lo que hablamos hace un momento, la posibilidad de acompañar el proceso de creación como nosotros lo hacemos como también creadores, ¿no? Ponernos también el papel de que podemos ir creando de la mano con ellos. Nosotros podemos tener nuestra propia creación al costado. No podemos estarnos alejando de eso, ¿ya? Y respetar mucho ese proceso que va a tener de escritor. Hacer toda una lista, poco a poco, quizás de los nombres de las creaciones que ha hecho. Cómo fue mejorando tal vez sus títulos. De unos títulos muy directos, muy básicos, a unos títulos quizás que captaban la atención. Todo ese proceso también se puede ver y él lo puede ir evaluando. Él puede ir diciendo, sí, estoy mejorando, me siento más seguro de lo que estoy escribiendo. Pero recuerden también que esta seguridad se va a ir ganando con la lectura que él vaya realizando. Mientras más lecturas vaya realizando, va a ser mejor para él, ¿no? Porque va a tener mayores herramientas, elementos para poder crear. ¿Correcto? Entonces, la literatura, la creación literaria, no es una posibilidad nada más de escribir en algunos momentos o espacios libres, sino también es un desarrollo de la creatividad de la persona. Es una posibilidad de una expresión libre. Es una opción para mostrar o comunicarse de otras formas artísticas. Valorándolo de esa manera, podemos nosotros, ya pasado el tiempo, tener creaciones en las cuales nosotros nos sintamos muy orgullosos de nuestros estudiantes porque poco a poco van conociendo y queriendo lo que van haciendo, sus letras. Esto es lo que yo el día de hoy quería compartir con ustedes para poder conocer, ¿no? Manejar un poco más, como yo ya lo dijeron, yo también lo he mencionado, ¿no?
Soy especialista en literatura infantil y juvenil y animación a la lectura. Les dejo ahí también mis redes sociales para que ustedes puedan seguirme y podamos seguir compartiendo más creaciones en el ámbito de la creación en el área de comunicación general. Recuerden que la comunicación no solamente está referida a elementos formales, sino también a elementos creativos, estéticos, como se presentan en la literatura. Eso es lo que para el día de hoy había planteado para ustedes. No sé, Mari. Sí, muy bien, Lee, gracias. De verdad, los maestros están bastante complacidos, contentos, se han entusiasmado mucho. También nosotros, porque también nos hemos puesto a crear en función a estas indicaciones que nos has dado, y realmente cómo al momento de escribir y pensar un poco en la poesía, cómo nos transportamos y nos alejamos un poco a veces de la situación en que nos podamos encontrar y vamos, como dice, que tiene la finalidad de la poesía como arte, ¿no? Elevar nuestro espíritu. Quería también, colegas, compartir con ustedes una actividad que nuestra querida amiga Lee también va a realizar. Como ya como sabemos, es una colega que también tiene mucha actividad en la vida literaria, ¿no? Y participa de diferentes ponencias en diferentes UGELs, lugares del país que le invitan, ¿no? Para que ella pueda también compartirnos toda esta experiencia que tiene. Lee va a también, para quien pueda desear participar, está planteando el desarrollo de algunos talleres que ella los plantea, que es justamente en la escritura como expresión social y construcción literaria, ¿no? Ella lo va a desarrollar en modalidad virtual, vía Zoom, con interesantes temas. Voy a compartir pantalla brevemente, que puedan ustedes también visualizarlo, tenerlo para poder tomar nota, que es una actividad que puedan tomarla también voluntariamente. Son temas que también tienen que ver con el desarrollo de la competencia. De la competencia de escribe en este caso, ¿no? Los procesos didácticos, ejemplos y propuestas creativas también. Se va a desarrollar el día 22 de octubre y quienes estén interesados pueden también consultarles a través de las redes sociales que también nos ha podido compartir el día de hoy. Muy bien, creo que Lee, podemos estar también hoy día viendo. Sin embargo, también queremos darle la bienvenida a la jefa del área de gestión pedagógica de nuestra querida UGEL 03, que también nos está acompañando esta tarde. Esta tarde no podía dejar de estar presente Miss Natalie Canales, que es la jefa del área, y para cerrar también nuestro curso, y la verdad le agradecemos mucho su presencia en esta tarde. Miss Natalie, le dejamos con la palabra, por favor, para que también se pueda dirigir a los colegas que nos están viendo. Su audio. Mari, ¿cómo estás? Sí, ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Qué bueno haber transcurrido ya 12 semanas, ¿no?, de este curso tan importante. Hoy es ha sido la última conferencia. Sabemos que los docentes la van a aprovechar muy bien y que todo ello se va a llevar luego al aula, ¿no? Al aula, que en este momento todavía es virtual, pero que no deja de ser un grupo de niños que tienen que potenciar sus habilidades comunicativas. Todas estas competencias en las que se han trabajado estas 12 semanas que han transcurrido rapidísimo. Así que con mucho gusto clausuro este evento. Agradezco a todos los ponentes que han venido con tanta predisposición a apoyar a nuestros maestros, ¿no? Espero que la vida les reditúe con creces todo lo que ustedes han aportado en estas semanas. Entonces, mi agradecimiento para ustedes, también para los docentes que están participando,
muchas veces haciendo, el que se capacita lo hace justamente por vocación, por amor a la carrera, por amor a sus niños, por amor a su propio desarrollo, ¿no? A sí mismos también. Y por supuesto agradecer al equipo de AGEBRE, a los especialistas que han estado a cargo de este curso, que dentro de todas las funciones que tienen que realizar, se esmeran también en darles lo mejor a todos. Entonces clausuramos este curso y les invocamos también a que hagan sus actividades, a que realicen sus actividades para que obtengan pues la certificación y así demos por cerrado el ciclo completo, ¿no? Vamos a dar unos poquitos días para que puedan cerrar y nosotros ya poder emitir los certificados. Muchas gracias, Lee, Mari, Karen, por supuesto al equipo de comunicación que siempre nos apoya también con estas transmisiones. No sabemos qué va a pasar el 2022 en temas de cursos para nosotros como AGEBRE, porque se nos vienen muchas actividades, pero por lo menos sabemos que este año ha sido un año bastante productivo en el tema de capacitación a los docentes, ¿no? De fortalecimiento y formación en servicio. Muchas gracias por su participación y eso creo que sería todo para cerrar este curso tan bonito, tan interesante, que a veces lo sigo de noche, de madrugada, en el momento que puedo, ¿no? Y realmente han sido estrategias y temas teóricos bastante significativos para nuestros maestros. Gracias. Así es. Muchas gracias, Miss Natalie, por acompañarnos y dar esta clausura a este curso. Y también el agradecimiento a Lee López, que nos ha acompañado con 2 temas en este caso. Muchas gracias por tu participación también, por compartirnos todos tus conocimientos y tu experiencia, ¿no? Que eso es lo que también es el valor intrínseco que tiene este trabajo de maestro. Karencita. Sí, Mari. Bueno, agradecer la presencia de nuestra jefa para el cierre del curso. También agradecer a Lee por participar en esta última conferencia con estos grandes aportes que en verdad han dejado muy motivados a nuestros maestros y esperemos que esa motivación continúe, pues, que no sea flor de un día, estimados maestros, sino que continúe y que lo podamos plasmar en ese trabajo con los estudiantes, ¿no? Y bueno, como ya lo manifestaron, esperemos pues para el próximo año de repente reencontrarnos en un nuevo espacio. Gracias, Mari, gracias a todos por su presencia. Así es, y participar quienes están inscritos, completar sus actividades para lograr la certificación. Y estar atentos y seguirnos siempre en el Facebook de la UGEL 03. Vamos a seguramente a estar publicándonos ya para el próximo año, haciendo publicaciones de nuevos cursos y de nuevas actividades que nos van a fortalecer a todos. Muy agradecidos a todos por acompañarnos en estas 12 semanas. Un abrazo. Gracias.